serie, espero que esté disfrutando esta serie, La Carpa de David. Aleluya. Este sería el mensaje número 3. Y vamos a predicar sobre este tema y vamos a dividirlo en subtemas por una temporada. Okay. Como puedes ver en la imagen, David, usted puede notar esto, Primera de Crónicas 15 y Primera de Crónicas 16. Esos dos capítulos mencionan lo que sucedió en relación a esta arca en una carpita sencilla. Y no vuelvo a hacer la introducción porque ya usted puede ir a YouTube y escuchar los dos mensajes introductorios. Okay, así que vaya y escúchelos. Voy de lleno al mensaje de hoy y les muestro las imágenes. Ven a un grupo a toda la nación de Israel. En esta ilustración solo se ve un grupo, pero realmente toda la nación de Israel completa se reunió alrededor del arca y la podían ver cuando no era posible según las leyes del Moisés. Okay, así que eso fue un adelanto de la gracia, una señal del verdadero, la intención de Dios verdadera de poder a través de su Hijo Jesucristo traernos de cerca a su misma presencia. Así que mire esa hermosa ilustración de la iglesia del pastor Joseph Prince. Así era el mueble de esta arca, tenía unos hermosos querubines. El domingo pasado dije serafines, pero el término correcto es querubines, que extendían sus alas encima de esta tapa. Y allí una vez al año era que se rociaba la sangre del cordero que se inmolaba por los pecados del pueblo, una vez al año. Pero todo esto es símbolo, tipo de lo que Cristo, de la obra redentora de Jesucristo. ¿Okay? Miren otra ilustración de otra manera. Y esas barras que usted ve ahí, esas barras de oro, eran donde los sacerdotes cargaban esa arca y la trasladaban a través de todo el desierto. Y David tenía en su corazón el deseo ardiente de tener el arca de Dios en Jerusalén de vuelta. Porque el arca estuvo vagando por muchos lugares, muchos reyes y líderes y jueces. No les importó el arca. ¿Okay? Saúl quizás no tenía mucho interés. Los jueces anteriores no tenían mucho interés. Quizás algunos de ellos sí, otros no. Pero el punto es que el pueblo había caído en una corrupción tan grande que David, cuando Dios lo levanta porque era un hombre conforme a su corazón. ¿Y eso de ser conforme a su corazón? Es que un hombre que amaba la presencia de Dios y quería tener la presencia de Dios en él y en Jerusalén y que todo el mundo tuviese acceso a la presencia de Dios. Ese era el deseo. Ahí está la ilustración de la sangre rociada en la tapa. Y esta arca era parte de un sistema llamado el Tabernáculo de Moisés. Y esta carpa que usted ve al final frente al altar de los sacrificios, se veía más o menos así por dentro. A la izquierda está el candelabro de oro de los 7 brazos, representando el Espíritu Santo, ¿okay? La sabiduría de Dios, los 7 Espíritus de Dios, que no vamos a entrar en detalle ahora, pero está súper poderoso la simbología de todas estas cosas. A la derecha está la mesa de los panes, de la propiciación. Está al final el altar del incienso, donde se quemaba incienso delante del Señor. Y esa cortina gruesa dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y así se ve desde arriba esta tienda. Había una separación, nadie podía entrar a ese lugar. La semana pasada estuvimos hablando de esta comparación, esta tabla y la tabla que yo traje, lamentablemente, no sé qué me pasó, se me olvidó llenar la parte número 2, pero hoy se las traje bien como asignación. Okay. Vamos a comparar el tabernáculo de Moisés versus el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés es todo el sistema que le mostré, que tiene divisiones, atrio, lugar santo, lugar santísimo, restricciones, reglas. El tabernáculo de David es esa carpa sencilla donde está el arca ahí, accesible, visible, y todos adoran alrededor del arca. El tabernáculo de Moisés fue dado en el monte Sinaí. Está bajo la ley, el pacto de la ley. El monte Sinaí, no sé si usted ha visto las películas que se dan en Semana Santa, donde está Moisés en el monte y los truenos y los relámpagos y Dios da las tablas de la ley. Y cuando baja Moisés está el pueblo pecando abajo y Moisés se molesta y rompe las tablas. ¿Cuánto vieron esa escena alguna vez en una película? ¿Verdad? Representa una atadura, representa el hecho de que nosotros estamos
viendo la ley santa, pero lo estamos viendo en un espejo de que no la podemos cumplir, por lo tanto el ser humano queda en un sistema que solamente lo lleva a la muerte. La Biblia dice claramente que el sistema de la ley es un sistema de muerte, no porque sea malo, sino porque nos mata, porque no podemos agradar a Dios, no podemos. Número 2, hay muchos sacrificios diarios, constantemente sacrificios porque no pueden perfeccionar a los adoradores. Hay un velo grueso que significa que hay una separación entre la presencia de Dios y la gente. No pueden acceder al lugar santísimo. El sacerdocio es solamente un grupo de personas, descendientes de Aarón, exclusividad para ellos únicamente. No tienen acceso al lugar santísimo tampoco. Es una obra que nunca termina y constantemente uno recibe amenazas de muerte por el pecado. ¿Okay? No obstante, el tabernáculo de David tiene otra simbología totalmente distinta y representa la gracia de Dios. El tabernáculo de David está en el otro monte, llamado el monte de Sión, que si usted lee los salmos, usted va a dar cuenta que Dios ama el monte de Sión. Es la casa favorita de Dios. Ese representa el cielo, representa la presencia de Dios, la adoración, la gracia, representa el nuevo pacto. Es un sacrificio para siempre. Jesucristo en la cruz, un sacrificio para siempre. Bajo la gracia no hay velo, por eso el tabernáculo de David no tenía velo. Bajo la gracia hay un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, y todo lo que estoy hablando, usted va a tener muchas preguntas, anótelo y me hace las preguntas, yo no tengo problema. Melquisedec aparece en la Biblia, en Génesis, donde Abraham dice que luego de haber pasado una victoria y obtener un botín, en su mover hacia, él salió como sin tierra, siguiendo la voz de Dios, salió de Ur de los Caldeos, siguiendo la voz de Dios hacia la tierra prometida. Y en ese proceso, él encuentra un sacerdote llamado Melquisedec, que aparece de la nada, que no dice de quién era su padre, no tiene genealogía, no dice nada, aparece en la historia, pero dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham le da los diezmos y adora al Señor a través de este sacerdote que está antes de que la ley se haya dado. Representa Melquisedec un sacerdocio del cielo, un sacerdocio bajo la gracia. Y Jesucristo, dice la Biblia, que es sacerdote según el orden de Melquisedec. En otras palabras, Jesucristo es un sacerdote que no está bajo la ley, no está bajo el orden de los levitas, ni el orden de Aarón, sino bajo el orden de Dios. Dios lo escogió a él para ser sacerdote. Y nosotros tenemos, y más adelante vamos a ver, parte en ese sacerdocio. 5. Acceso libre al lugar santísimo. La Biblia dice que vengan confiadamente a través de la sangre de Cristo. Una obra terminada para siempre. Jesucristo dijo, consumado es, en la cruz del Calvario. O sea que significa que el sacrificio de Cristo es perfecto y puede perfeccionar a cada uno de nosotros. Aleluya. Y número 7 es un camino nuevo y vivo, donde constantemente estamos renovándonos, hay vida, ya no hay condenación, como dice Romanos capítulo 8. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor, porque estamos bajo un pacto de vida en Cristo. ¿Acaso no es hermoso? Es maravilloso, la verdad. Todo esto representa la casa de David, aquella tiendita de David. Hoy el tema es los esenciales de la vida cristiana representados en la adoración del tabernáculo de David. Y primera parte, porque en estos capítulos 15 y 16 de Crónicas hay unos detalles que tienen una simbología tan hermosa acerca de la gracia de Dios que no va a dar tiempo hoy, sino que hay que dividirlo poco a poco. Esto es como un menú que vamos a ir por parte, ¿ok? Vamos a ir disfrutándolo hasta que el Señor nos los permita. Como he dicho antes, en esta serie, creo que entremos en una jornada de reflexión y estudio para ver esos aspectos esenciales, simples y sencillos de la vida cristiana. A pesar de que estamos explicando cosas complicadas, la idea es tomar lo complicado y llevarlo a lo sencillo. Eso, síganme y si tiene duda, anote su duda para llegar a eso. ¿Okay? Quiero que podamos ver aspectos que fueron esenciales en la adoración alrededor de la sencilla carpa de David. Hay unas cosas poderosas que Dios me ha estado señalando y mostrando ahí. Luego
vamos a ver un poco acerca de la devoción de Jesucristo, cómo era la vida de Jesucristo y qué cosas practicaba en su diario vivir que nosotros podamos aplicar a nuestra vida diaria. Y quiero también que vayamos a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Por eso digo, yo no sé cuándo va a terminar esta serie, porque quiero que veamos las cosas sencillas y esenciales que hacía la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Vamos a estar conectando, quizás saltemos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento muchas veces porque tenemos que conectar. O sea, tenemos que todo llevarlo a Cristo. Pero yo tengo fe que al final de esta temporada podamos ser inspirados por el Espíritu Santo a volver una devoción simple, pero poderosa, disciplinada, sí, porque va a ser disciplinada. Pero capaz de transformarnos a nosotros y capaz de transformar a otros por el efecto que está haciendo en nuestras vidas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 15, usted va a ver esta cita, ¿verdad? Que la hemos leído en los últimos 2 servicios, pero vuelvo y le leo. Se levantó Santiago, el medio hermano de Jesús, y declaró esto. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí. Y la conversión de los gentiles es precisamente los que los profetas predijeron, como está escrito. Los gentiles son todos los que no son judíos, por si acaso alguien tiene la duda. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y las restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo estas cosas, que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Entonces, en el Nuevo Testamento la iglesia está acabando de nacer. Los judíos primeramente recibieron al Mesías, recibieron el Espíritu Santo, pero no pasó mucho tiempo cuando entonces también se abrió el acceso a todos los gentiles. Y empezó por la casa de Cornelio. Y recibieron el Espíritu Santo. Y hubo aquella tensión en la iglesia, porque ¿cómo es posible si esto era para los judíos? No, ahora es para todos. Esa es el inicio de la restauración del tabernáculo de David, donde todos pueden llegar. Y nosotros, 2000 años después, estamos en el proceso de la restauración de la casa caída de David. Por eso tenemos que entender todo lo que Dios quiere decirnos en Primera de Crónicas capítulo 15 y Primera de Crónicas capítulo 16, porque hay tesoros que tenemos que meternos, zambullirnos, sacarlos para esta generación. Amén. Al mirar el Antiguo Testamento tenemos que tener mucho cuidado. Y es aquí donde muchas veces las personas fallan. Porque toman las cosas demasiado literales, toman las cosas demasiado estrictas desde un punto de vista legalista. Pero es importante que entendamos que tenemos que, siempre que leamos el Antiguo Testamento, buscar el testimonio de Jesús. ¿Usted está anotando? Anote eso. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, busque aquello que habla de Jesús. Eso es bien importante en la lectura del Antiguo Testamento. Y busque las promesas relacionadas al nuevo pacto. Eso es lo esencial. Mirar a Jesús y mirar las promesas que aplican al pacto nuevo. No al pacto viejo, al pacto nuevo. Pero muchas veces para poder entender lo nuevo, tenemos que partir de entender lo viejo. Entonces, es de esa perspectiva. Algunas personas no leen mucho el Antiguo Testamento, no le tengan miedo. Sí vemos cosas que no entendemos, pero acuérdense que es un pacto distinto. ¿Ok? Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso lo dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Quiere decir esto, hermano amado. Este versículo no se escribió cuando estaba escrito el Nuevo Testamento. Este versículo, esta carta se escribió cuando lo que había solamente era el Antiguo Testamento disponible. Cuando la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios, Él específicamente le está diciendo a la iglesia, vayan al texto, a la Torá, a los libros proféticos, a los salmos y a todo lo que ya existe de los antiguos profetas de Dios y escudriñen, vayan. Porque todo es útil para enseñar. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento no sea inspirado. Estoy diciendo que específicamente este versículo está hablando del Antiguo Testamento. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, el Antiguo Testamento nos deja ver lo que está mal.
porque tiene muchas leyes. Y cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, dice, aquí estoy fallando, esto tengo que corregirlo, pero sigue siendo la verdad de Dios. No la podemos ignorar. Ahora estamos bajo la gracia y no nos vamos a sentir condenados, sino tenemos que saber que tenemos que confesar el pecado y cambiar nuestro estilo de vida. Pero sigue siendo importante. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Jesús se memorizó, no el Nuevo Testamento, Jesús se memorizó el Antiguo Testamento, porque Jesús era judío. Su vida escribió el Nuevo Testamento, pero Jesús amaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Así que nosotros no podemos ser cristianos de un solo testamento. Tenemos que leer toda la Biblia. Pero entender cómo se conecta uno con la otra. Toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia nos entrena para hacer buenas obras. Ustedes estudian las escrituras, dice Juan 5:39, esto fue Jesús hablando. Ustedes ven las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna. Jesús le está hablando a los judíos. Le dice, ustedes están leyendo la Torá porque piensan que la vida eterna está ahí. Y ustedes leen los salmos porque piensan que la vida eterna está ahí. Y ustedes leen todos esos libros proféticos porque piensan que ahí está la vida eterna. Esos libros que tenían ellos. Pero las escrituras me señalan a mí. En otras palabras, yo soy la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cuando leamos la Biblia buscar a Jesús. Ese es el punto más importante. Y donde a veces algunos teólogos o pastores o personas que enseñan la Biblia se pierden. Porque se enfocan en cosas pero dejan a Jesús fuera de la escena. Y si no buscamos a Jesús en las escenas bíblicas del Antiguo Testamento, nos vamos a salir del orden. Muy bien, ya hemos construido esta plataforma y con este lente es que estoy viendo Primera de Crónicas, capítulo 15 y 16. Con un lente donde quiero buscar a Jesús, donde quiero buscar en esa historia dónde está la gracia, dónde está el nuevo pacto, en esos 2 capítulos de Primera de Crónicas. ¿Okay? Primer punto que me llama la atención en Primera de Crónicas, capítulo 15, del arca del tabernáculo de David, es el asunto del orden y el lugar. David, en el capítulo 15, versículo 1, dice, David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar, diga conmigo lugar, para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Wow. Entonces David lo primero que dice que hizo que preparó un sitio. Estaba leyendo, escuchando un mensaje de un pastor, pastor Mike Bickle de la iglesia que ora 24 horas al día, una iglesia hermosa, poderosa. Él dice, preparar un lugar y hacer cosas que tienen que ver con logística, no piensa que eso fue fácil. Está hablando de un rey, está hablando de una nación grande, hubo mucha logística y uno lo lee rápido, pero detrás de eso hubo mucha logística que ni siquiera nos imaginamos cuánto esfuerzo. Preparó un lugar y levantó una carpa. Ahora bien, el punto aquí, a pesar de que esto está hablando de lugares físicos y carpas físicas, y está hablando de lugares físicos y un tiempo en el aspecto físico, nosotros tenemos que entender que Cristo es nuestro nuevo lugar de la adoración. Y que también es el nuevo orden de la adoración. Así que lo primordial cuando David está diciendo, David preparó un lugar, en la gracia ya ese lugar fue preparado, se llama Cristo. Porque en Él habita, dice la palabra, toda la plenitud de la deidad. Y un orden, porque a través de Cristo, Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que en el nuevo pacto, Cristo es el lugar de la adoración. Cristo es el orden de la adoración. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Así que Cristo es ese tabernáculo que porta la gloria. En el tiempo señalado, Él se encarnó. El Padre comenzó a reedificar el tabernáculo caído de David.
Porque es poderoso. Dios le prometió a David una descendencia de rey para siempre. Así que Dios levantó a Jesucristo, descendiente de David. Él era el tabernáculo caído. Él era el verdadero digno de portar la gloria de Dios. Él era la gloria de Dios manifestada. Denle una alabanza al Señor. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo se refería a su propio, ¿ya conmigo? Cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que habían dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. En 3 días Jesús levantó nuevamente la carpa. Pero ahora no fue una carpa blandita, capaz de morir, sino ahora va a ser un tabernáculo perfecto, eterno, glorioso. Y nos prometió a cada uno de nosotros ese tabernáculo glorioso para siempre, el nuevo cuerpo que Él nos va a dar en el futuro. ¡Wow! Poderoso. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el nuevo orden. En espíritu y en verdad. Aquellos en el tabernáculo de David adoraban allí, en aquella carpa. Pero eso fue un símbolo. Ahora es en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Significa que se adora en espíritu porque el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones por la sangre de Cristo. Se adora en verdad porque estamos conectados con aquel que es la verdad, que es Jesucristo. Entonces Jesucristo es el lugar, Jesucristo es el orden de la adoración. Quiere decir que una relación con Cristo como Señor y Salvador es la prioridad número 1 para estar en el lugar correcto, en el orden correcto con Dios. Si usted tiene a Cristo en su vida como Señor y Salvador, esa es su prioridad número 1, entonces usted como adorador siempre está en el lugar correcto, en el orden correcto, cuando adora. Pero si no hay una relación con Cristo, entonces todo es absurdo, no tiene sentido. En el Nuevo Testamento, cuando digo NT, es Nuevo Testamento, el lugar y el orden físico pasa a un segundo plano de importancia. Para los judíos el templo era ellos decían, yo juro por el templo. Y el templo era lo más grande, o sea, a nivel de cuando Jesús dijo que iba a destruir el templo, ellos se indignaron, rasgaron sus vestiduras, porque eso era como un insulto. O sea, el templo era, ellos adoraban el templo básicamente. Pero, en el Nuevo Testamento, a pesar de que nosotros, la prioridad es la relación con Cristo, estar con Cristo, porque Él es el orden y es el lugar, no podemos decir que el lugar y el orden físico no tiene importancia. Sí la tiene. Sigue siendo útil, pero de una manera distinta. El lugar y el orden físico sirven al propósito de encontrarnos con Jesús. ¿Me sigue? Quiere decir que la prioridad es a quién adoramos. Lo segundo es el lugar donde adoramos. Hablando de lo físico. El lugar espiritual es Cristo, pero el lugar físico, aquí en la tierra, viene a ser en segundo plano, sirviendo a lo más importante. Vamos a dar unos ejemplos de qué quiero decir con esto. Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos, esperen en Jerusalén. Hechos capítulo 1. Jesús no le dijo, esperen en Judea, le dijo, esperen en Jerusalén, un lugar específico. ¿Qué requería eso los discípulos? Obediencia. Tenían que ir a ese lugar. Porque estoy seguro que si otros decían, no, yo me voy para Judea, los de Judea no recibieron la bendición. Porque Jesús dijo, vayan a Jerusalén. ¿Ok? O sea que el lugar físico tiene una importancia secundaria, pero tiene una importancia. Los 120 estaban en la habitación más alta.
Alguien dentro del grupo dijo, vamos a reunirnos. De hecho, ya ellos tenían acostumbrados a reunirse ahí. Es muy probable que haya sido la Santa Cena ahí. En esa habitación decidieron reunirse. O sea, algunos dijeron, no, yo me quiero ir a la planta baja. Pero los que se quedaron en la planta baja posiblemente no recibieron el Espíritu Santo porque se convocó la última planta. Y ahí fue que sucedió lo que sucedió. El lugar físico tiene una importancia. Jesús tiene lugares preferidos para orar. Si usted lee la Biblia, usted dice, ve a Jesús que oró en Getsemaní, oró en el desierto, se apartaba a un lugar desierto, oró en el monte. Así que los lugares físicos tienen un nivel de importancia. No son los más importantes y de hecho pueden variar y se pueden cambiar, como sea, lo podemos cambiar, pero tiene importancia. Jesús dijo, ora en tu lugar secreto a puerta cerrada. Porque hay algo ahí, en eso, porque hay una intimidad, porque tú eliminas las distracciones, porque tú escoges una hora específica para hacer cosas específicas. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad es que el lugar no sirve si no estamos en obediencia al Señor, unánimes, en acuerdo, en un mismo sentir y un mismo pensar. Quiero decir con esto que nosotros como iglesia, por ejemplo, escogimos este lugar a las 3 de la tarde del domingo. Esto es un tiempo y una hora santa, hermano. Lo es. No lo es ni por el lugar, no lo es ni por la hora que escogimos, lo es por el propósito que señalamos. Y eso santifica el lugar y santifica la hora y santifica el propósito, lo que estamos haciendo, porque estamos señalando el lugar para adorar, el tiempo para adorar. No deje que nada impida, no deje que las cosas impidan usted llegar a tiempo para adorar a Dios en un domingo. Igual el tiempo del discipulado, igual la hora de la oración. Cuando se convocan cosas en la iglesia, tienen que verlas como cosas santas. Porque Dios obra en el espacio y en el tiempo. El día de Pentecostés, a la hora que estaban allí, descendió el Espíritu Santo. Los que no estaban allí se lo perdieron. Hay una convocación, usted debe estar. Es un principio de iglesia en crecimiento, es un principio de iglesia. ¿Quiere decir que usted peca si no asistió? Yo no estoy diciendo que usted peca, pero se está perdiendo de algo. Peca si se hace costumbre en no poder estar ahí. Eso sí es pecado, hacer costumbre en no congregarse. Pero todos tenemos a veces que esquipearnos un servicio por una razón u otra. Hay razones muy válidas que son también son válidas para los ojos de Dios. Las vacaciones, la familia, restaurar nuestro cuerpo y hacer cosas distintas, ¿verdad? Pero no deje que se vuelva un hábito. Esto es algo muy importante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos allí, ¿cómo? Unánimes, juntos, en un mismo ánimo y en unidad. Entonces, como dije, es lo que ellos van a hacer en un mismo sentir. Cuando nos reunimos como asamblea, como iglesia, es esencial, porque estamos hablando de los esenciales, saber a qué venimos. Y intencionalmente quitar las distracciones. Hermano, usted tiene que apagar el celular o dejarlo en modo de avión o silencio o hacer algo. No puede, o sea, no debe. Vamos a decirlo de esta manera un poquito menos ofensiva. No debe dejar que las cosas lo distraigan. Debe estar en un sentir. El día de Pentecostés recibió el Espíritu Santo, hermano, porque no habían celulares. Sí. Porque estaban orando, todos estaban orando, esperando la promesa. Señor, aquí estamos, esperando tu promesa, tú lo dijiste, Señor. Y sabes que no oraron un día ni dos. Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y esperen. No les dijo el día y la hora cuándo iban a recibir. Allí estuvieron esperando, orando, intercediendo todos los días hasta que llegó el de repente, dice la palabra, de repente. No todos los cultos van a ser igual de gloriosos, pero un de repente puede suceder en un servicio de nosotros, donde entonces empezamos a ver cosas que nunca nos imaginemos de la presencia de Dios en nuestras vidas para sanar, para liberar, para restaurar. Aquí ha habido un montón de repentes, hermano. Y sabes que hay personas que se lo han perdido por una razón y otra. Eso pasa, eso puede pasar. Pero es importante que sepamos que Dios obra en el tiempo y en el espacio a las horas señaladas. La realidad bajo la gracia es que ahora nosotros los creyentes somos el templo de Dios. Esta asamblea es santa porque Dios nos dice que somos las piedras vivas que edificamos el templo. Primera de Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Todos juntos, dile que tienes a tu lado, todos juntos somos el templo de Dios.
Ya. Mucha gente dice, no, vamos al templo. Bueno, no, realmente vamos al Fellowship Hall de la iglesia en New Hope Baptist Church, porque yo soy el templo. Lo que pasa es que usamos ese término por costumbre, tradición y tradición. Pero el templo somos nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Y cuando aquí habla de ustedes en plural, está hablando de que hay algo que solamente sucede cuando hay 2 o 3 reunidos en armonía. Hay algo que solamente sucede cuando hay 2 o 3 unidos en armonía, que no sucede cuando usted está en lo individual. Es el mismo Dios, pero no suceden las mismas cosas. Por eso congregarse es importante. En lo individual usted puede crecer, pero va a llegar un punto donde se va a quedar estancado. Porque usted necesita a alguien más en la fe que lo lleve a otro nivel, que lo edifique también, que lo haga, que le aclare sus dudas. El Señor nunca va a edificar a un cristiano en la soledad, completamente. Porque Él es el que levantó la iglesia, Él es el que edifica la iglesia. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Está hablando del grupo. En otras palabras, si entre nosotros se levanta a alguien a tratar de dividir, la Biblia dice que Dios destruirá a ese que trata de dividir. Lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Es obra de Satanás dividir la iglesia. Dios la puede perdonar, sí. El que se arrepiente, todos estamos bajo la misma gracia, pero es una obra de Satanás, así que tengan mucho cuidado. No divida a la iglesia con sus acciones, intencionales o no intencionales. Tome decisiones sabias. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Dios ama la asamblea de la iglesia, pues el templo de Dios es santo. Ustedes son este templo. Yo digo amén. No se dan cuenta de que su cuerpo es el... Ahora habla de individual. Y habló de la asamblea. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo de Dios? Esto es otro versículo, hermano. Estamos ahora en 1 Corintios 6, 19. Quien vive en ustedes le fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Diga, yo no me pertenezco a mí mismo. Yo soy el templo de Dios. En lo individual también. Por eso que tenemos que cuidar este templo. Y hablando de la parte física, no debemos de darle a este cuerpo cosas que maten sus células. Debemos de ser buenos administradores de cada célula del cuerpo. También tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que ser buenos administradores de lo que entra a nuestra mente, de lo que pensamos. Tenemos que cuidar nuestras emociones. Tenemos que descansar. Todo eso es bien importante, hermano. Porque usted físicamente es un templo con 2 piernitas que caminan en esta tierra. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Quiere decir que aunque el lugar físico no es una prioridad, la prioridad es tener a Cristo. Es importante que seamos obedientes al Señor y estar en el lugar indicado, a la hora señalada, para poder unánimes y juntos adorarlo como iglesia para ser edificados mutuamente. Si cada vez que nos reunamos tenemos esta visión, yo soy templo, pero ahora vamos a los templitos a construir un templo más grande. Entre todos, y nos vamos a edificar mutuamente, nos vamos a construir. ¿Sabe que el propósito principal de reunirnos y de congregarse es que nos edificamos mutuamente? Nos edificamos. El que estaba decaído recibe un abrazo, una palabra de aliento, una oración y sale renovado. Eso supone que sea la visión y que lo que hagamos y practiquemos, y yo creo que lo hemos practicado, que tenemos que seguir haciendo, no se nos puede olvidar. Creo que cuando nos reunimos hay liberación, aquel que está atado es libre, hay confesión de pecados, hay confrontación también, porque cuando la palabra sale del corazón del que está predicando o enseñando, nos toca profundamente y nos corrige. Entonces hay una dinámica de construcción, de perfeccionamiento, de limpieza, de purificación, no para pretender que en un solo culto vamos a estar perfectos, pero vamos caminando. Vamos a ir puliéndonos en la presencia del Señor, porque la obra la hace el Señor a través de cada uno de sus hijos y sus hijas. No debemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. E interesantemente, todo esto es tan especial. Dice la palabra del Señor en los Hechos, capítulo 3, versículo 1. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración a las 3 de la tarde. Y me vino este versículo a mi mente y cuando no lo hice con la intención de justificar el culto a las 3, pero me di cuenta, wow, mira qué interesante, a las 3 de la tarde, qué bueno, gloria a Dios. Pero lo que me llamó la atención es el hecho de que había una hora para la oración.
Y que Pedro y Juan iban para allá, y que otros hermanos estaban allí, y que respondían a un llamado, a una hora específica. Con esto que traigo, estoy haciendo una apología, una defensa de la importancia esencial del lugar y de la hora y del tiempo, como un instrumento que le sirve a lo más importante, que es Jesús, y conectar con Él. Si usted dice, yo voy a orar, pero usted no marca un lugar para orar, una hora para orar, un día para orar, realmente no sucede nunca. ¿Es verdad? En mi casa yo tengo unos rincones que son mis rincones favoritos. Y no pretendo decir que siempre soy perfecto, en todos los días lo hago de la misma manera, igual, porque el ser humano se aburre. De pronto el rincón te cansa y quieres otro rincón distinto. Tan sencillo como eso. Pero búscate un nuevo rincón si te aburriste de ese. Sí, decóralo, prepáralo, ponle la velita de olor que te gusta, el aceite esencial, pon la musiquita que te conecta con Dios. Sí, hazlo. Me vinos en la casa que te gusta, ahora que hace frío, todo el mundo, nadie quiere salir, pero cuando empieza el calorcito, pues a caminar. En un parque, en un lugar, hablar con Jesucristo. Busca tus lugares de encuentro con Dios. ¿Cuánto tiempo? Decídelo tú. Pero decídelo. 5 minutos, una vez al día. Yo creo que 5 minutos es un buen comienzo para una relación con Dios. Sí, claro, mejor que nada. Pero eventualmente busca poco a poco, según te vayas enamorando, expandirlo. Una meta adecuada sería para un creyente tener por lo menos 1 hora al día con el Señor. No te frustres si no llegas, pero trátalo. Eso es a nivel personal. Hay disciplinas de lugar, orden y tiempo. Imagínate que lleguemos el domingo y cada cual hace lo que da la gana. Usted no sabe si el pastor va a predicar o no predica. Usted no sabe si canta o no canta el ministerio de alabanza. Y de pronto, no sé, no llegué, no hay quien predicar. Usted va a decir, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Un caos total. No puedo así, no se puede, me vuelvo loco. Yo me volvería loco. Pues que el orden es necesario, pero el orden está sirviendo un propósito más grande, que es conectar con Dios, a través de Jesucristo. Pero sigue siendo importante. Son disciplinas que tienen que ver con el espacio y el tiempo. Devoción personal, por ejemplo. Prepare un lugar, un tiempo diario para su cita con Dios. Cierre la puerta. ¿Qué significa eso? Quite la destrucción. Hoy día cerrar la puerta empieza por apagar el celular. Tan sencillo como eso. Porque se empiezan a ver las notificaciones ahí. Y ahora los iPhones, y no estoy haciendo una comercial, pero tienen los modos de enfoque. Okay, no debo decir la palabra en inglés porque me sale mal y la gente se ríe. Muy bien. Los modos de enfoque, tú te lo pones ahí, ok, no quiero nada de esto, solamente la emergencia, que me llaman 2 veces, pues entonces ahí yo respondo. Y tengo mi tiempo con el Señor. Muy bien. Y es importante que usted lo señale. Hay un refrán que dice que algún día es ningún día. Y en algún lugar es ningún lugar. Devoción familiar. Señale un día y 1 hora, una habitación para su adoración familiar. Usted tiene gente que vive en su casa, que son su familia, convóquelos 1 vez a la semana. Mira, este es el día en que vamos a cenar juntos, vamos a leer algo de la Escritura, vamos a orar. Empiece por 15 minutos. No va a ser fácil, si hay niños va a ser más difícil. Pero vale la pena, hermano. Vale la pena 100%. O sea, nosotros no somos la familia más perfecta en la devocional familiar, pero muchos, muchos años, especialmente en la niñez de ellos, porque ahora es complicado, son todos adultos, difícil juntarlos. Fíjate, ahora yo digo que es más difícil juntar adultos que juntar niños. Pero gloria a Dios, la base y el fundamento de la fe de mis hijos está en ese devocional familiar, está ese ratito con Dios. Y pues a veces tengo que juntarme con ellos por separado, porque a veces cada uno tiene su trabajo y sus cosas. Pero buscamos intencionalmente, y en estos días les pregunté, tenemos que volver, tenemos que buscar una agenda. Porque ese es bonito, ese es un tiempo ahí, cantar algo, reflexionar. Eso unifica a la familia y usted sacando un espacio y un tiempo para que el arca de la presencia de Dios se manifieste en su casa. Aleluya. Son disciplinas básicas. Este mensaje es básico, pero tenemos que volverlo a recordar. Es importante porque las cosas básicas se nos olvidan. Devoción congregacional. Un lugar, 1 hora y un orden físico siempre debe ser señalado. Los creyentes deberán reunirse, congregarse en un mismo sentir de adorar a Cristo. Así que ese fue el punto número 1. Este mensaje tiene como 8 puntos, pero no lo voy a dar hoy. Solamente voy a terminar con el punto número 2.
Pero no le puedo dar más por hoy. Y el punto número 2 va a ser a manera de introducción, porque no puedo darlo completo. En Primera de Crónicas, capítulo 15, todo empezó hablando de ¿qué? Del lugar. David preparó un lugar. Y mire todo lo que sacamos de ahí. De la importancia, primeramente, que Jesús es nuestro lugar de adoración, nuestro lugar favorito, pero que el lugar físico que escogemos también es importante por el acuerdo que tenemos entre todos. Y que no es fácil ponerse de acuerdo, pero es importante. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice: después ordenó, nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Así era en el Antiguo Testamento. Sí. Pero en Cristo hay una buena noticia. Todos, tú y yo, estamos llamados a hacer esa línea sacerdotal. Diga conmigo, yo soy un sacerdote de Cristo. ¿Sí? Así mismo es. ¿Yo sacerdote o sacerdotisa? Sí. Vamos a ver lo que dice la Escritura, primera de Pedro 2, 5 al 12. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Así cada vez que usted lee en la Biblia la función de los sacerdotes, está hablando de usted. Usted es un sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, que agraden a Dios. Esto es más profundo y más hermoso de lo que podamos hablar hoy. Pero a manera de introducción, vamos a seguir leyendo. Dice, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra de Dios que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes ¿del quién? Diga, yo soy un sacerdote del rey. Otra versión dice real sacerdocio. Es lo mismo. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Despierte, diga que te lo despierta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Antiguo Testamento era un grupito exclusivo de levitas que tenían la oportunidad de tocar instrumentos, que tenían la oportunidad de acercarse un poco, pero no tanto, y todos los demás estaban de afuera. En Cristo y bajo el nuevo pacto, todos estamos llamados a ser sacerdotes del Rey. Todos. Exacto, Dios escogió una tribu específica para esa función. Pero la idea de esta tribu específica escogida dentro de todos es que sea un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos escoge de entre la multitud del mundo. Fíjese, mira el mundo. Hoy día no todo el mundo le sirve a Cristo, ¿verdad que no? Nosotros, la iglesia, somos los sacerdotes de Jesucristo en este tiempo. Pero la mentalidad, vamos a decir, ¿cómo lo digo? No, está bien, no te preocupes. La comodidad, el no profundizar en la Escritura quizás, nos ha dado el entendimiento de que el sacerdocio es algo de los líderes nada más. De que el sacerdocio es algo de 2 o 3 que tienen, no sé, una élite cristiana. O lo hacen pensar así. Exacto. Pero fíjate que no. La Biblia no dice eso en ningún lugar. Todos estamos llamados a ser sacerdotes. O que son hombres nada más, los que son capaces de servir en ese sacerdocio santo. No, esto es para todos. Todos estamos llamados a una responsabilidad divina porque se quedaron en un análisis del Antiguo Testamento, así mismo es. Muy bien, estamos terminando. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios.
Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Porque procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Así que la Biblia dice que ser un sacerdote de Cristo es un privilegio. ¿Okay? Dios te escogió, hermano. Te escogió a ti y a mí por un privilegio. Tenemos ahora acceso directo a su presencia. Antes no se podía. Lo que tienes ahora es grande, hermano. Dice la Biblia que los profetas soñaban por este tiempo. Anhelarían estar un minuto sentado en una iglesia como esta, los profetas del Antiguo Testamento. Eso lo dice la Biblia, hermano. Porque lo vieron proféticamente, pero no lo experimentaron. Y tenemos ahora la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué significa eso? No sea un sacrificio para que la gente se salve, no. Pero nuestra vida entregada a Dios es un sacrificio espiritual. Nuestra vida consagrada a Dios es un sacrificio espiritual. Que usted le dé la espalda al pecado y se dedique completamente a Dios es un sacrificio espiritual. Que usted predique la palabra es un sacrificio espiritual. Que usted quiera servirle a Dios comprometido y apasionadamente es un sacrificio espiritual que Dios está recibiendo como olor fragante en su presencia. Los sacrificios no han cesado. El sacrificio por la salvación ya no es necesario, pero los sacrificios espirituales de acción de gracias, de alabanza, de una vida entregada a Dios, se ofrecen todo el tiempo a través de una iglesia comprometida. La salvación no es solo una aseguranza para escapar del infierno, y esta es la última frase, estoy terminando para el mensaje de hoy. La salvación no es solo una aseguranza para escapar del infierno. Dios nos ha dado la divina responsabilidad de vivir ofreciendo sacrificios espirituales por medio de Cristo como sacerdotes del Rey. Es una identidad nueva. La identidad de levita, la identidad de sacerdote de Cristo. Visualícese, usted es el sacerdote que está ahí frente al arca. Usted es. Vamos a ver la imagen, rapidito. Usted es ese sacerdote que adora. Usted está ahí para llevar a otros a la presencia de Dios. No en su fuerza, sino por lo que Cristo hizo. Usted está ahí. Usted es parte. Usted está ahí representado. Cristo le dio acceso para que entre confiadamente y traiga a otros. Entonces, ¿qué Dios quiere decirte a ti en esta tarde? Deja de considerarte otra cosa que no sea lo que Dios ha dicho de ti. Deja de pensar de ti mismo otra cosa que no sea lo que Dios dijo de ti. Si usted tiene fe en Cristo, usted está llamado a ser un sacerdote, una sacerdotisa de Cristo. Quiere decir que su vida esté totalmente entregada al servicio de Dios, al servicio de la obra del Señor, al servicio de su presencia. No se trata del domingo a las 3 de la tarde, se trata de un estilo de vida de sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento no vivía solamente un día y los demás hacían otras cosas. No, ellos estaban apartados completamente los 7 días, las 24 horas. Ese es el llamado de la iglesia. Apártate completamente del mundo, del pecado, de todo lo que no agrada a Dios radicalmente. Y entrégate de lleno al servicio de Dios con una identidad de sacerdote de Cristo, con una sacerdote del Rey. Y verás lo que Dios va a hacer.
Y verás lo que Dios va a hacer en tu casa, y verás lo que Dios va a hacer en tu trabajo, y verás lo que va a hacer Dios en esta nación a través de ti en este tiempo, y en tu nación donde viniste, también a través de ti Dios va a hacer cosas poderosas, aunque estés lejos. ¿Por qué? Porque eres sacerdote de Cristo con una identidad nueva. Es una identidad nueva. El diablo va a atacar tu mente para que tengas una identidad distinta, para que pienses de ti menos de lo que tú eres. Te va a atacar y te va a decir, no, mira lo que hiciste ayer, como pecaste. Y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Cuando venga un pensamiento así, confiesa el pecado rápidamente delante del Señor. Padre, perdóname. Yo sé que yo fallé. Esto que yo hice fue pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. Tu conciencia es limpia por la sangre de Cristo. Y ahora dices, diablo mentiroso, Cristo ya me perdonó. Yo soy un sacerdote de Cristo y voy para adelante. Y voy a predicar la palabra. Y voy a hacer la obra del Señor. Y no voy a dejar que tus acusaciones mentirosas me limiten a mí en mi identidad. Dios está esperando que tú te levantes. Dios está esperando que tú tomes ese rol. ¿Sabes? Dios te está diciendo, te está llamando 2022. ¿Cuándo vas a tomar tu rol de sacerdote y sacerdotisa de tu casa? ¿Cuándo vas a tomar el rol de sacerdote en esta sociedad joven? ¿Cuándo vas a tomar tu rol de sacerdote? Porque te quiero usar a ti. A ti no me importa lo joven, no me importa lo viejo, no me importa nunca ni tu nación, ni nada, ni tus experiencias, ni tu vida pasada. Hoy es el día oportuno. Hoy es el día oportuno para que tú digas, ese yo soy, ese sacerdote de Cristo, por la sangre derramada de Jesús. Entremos confiadamente y tomemos esa herencia que es para ti y para mí. Vamos a orar. Pastora, venga por aquí. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús, por una iglesia nueva que tú estás levantando, renovada en el Espíritu, Señor, una iglesia adoradora, una iglesia, Señor, empoderada, que está allí, Señor, como el día en Pentecostés, buscando la presencia de Dios, Señor, sabiendo que todos estamos aceptados, todos, Señor, se requieren disciplina, sí, se requiere orden, sí, Padre, en el nombre de Jesús, pero Padre Celestial, tú nos te aceptas a todos por la sangre de Cristo. Glorifícate, Padre. Aleluya, aleluya. En esta hora levanta tus manos al cielo, iglesia, ponte en pie. Ponte en pie y levanta tus manos y dile, Señor, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Transfórmame, transfórmame. Lléname de tu espíritu. Aviva el don que, Señor, en mí. Aviva el fuego en mi vida. Que yo te busque hoy con mayor pasión. Que yo pueda entregarme a ti por completo. Que yo pueda poner en práctica cada una de las enseñanzas que nuestro pastor, Señor, que tú a través de nuestro pastor nos estás pidiendo, Señor. Mayor, Señor, compromiso contigo. Señor amado, dedicar tiempo, Señor amado.